Hola y bienvenidos a este webinar. Yo soy Lizeth Páez, audióloga colombiana, y hoy hablaremos de las OEAs u autoemisiones acústicas y su uso en el diagnóstico audiológico. Los temas que hablaremos en este webinar le ayudarán a tener una visión de los pacientes que pueden beneficiarse de una evaluación con autoemisiones acústicas, cómo y cuándo es importante usar diferentes protocolos o parámetros para diferentes pacientes, ambientes de pruebas o resultados, y también cómo analizar correctamente las mediciones de autoemisiones acústicas. Entonces, ¿por qué estamos hoy aquí? Supongo que muchos de ustedes ya han realizado pruebas de autoemisiones acústicas en sus clínicas o quieren aprender más acerca de ellas. Permítanme hacerles dos preguntas. Primero, ¿con qué frecuencia realizan pruebas de autoemisiones acústicas de tipo pasa-falla? Este tipo de pruebas nos dan una información muy valiosa, particularmente cuando se evalúan niños. Son fáciles de realizar y sus resultados son fáciles de leer. Pero cuando trabajamos en diagnóstico, estas pruebas de pasa y falla no siempre nos darán suficiente información para hacer una conclusión precisa acerca de la función coclear del paciente o su estado auditivo. Ahora, la segunda pregunta. ¿Alguna vez han ajustado el protocolo de prueba establecido por el fabricante? Bueno, esto es en lo que nos enfocaremos el día de hoy. Hay muchos parámetros diferentes que pueden hacer una gran diferencia en el resultado de la prueba, haciendo que los resultados sean más rápidos, confiables, y esto no solo en beneficio del clínico, sino también del paciente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje de este webinar? En primer lugar, identificar los parámetros más apropiados para crear protocolos de prueba, en este caso para DP o EA diagnósticas, analizar y categorizar los resultados de OEA diagnósticas en una de tres categorías y finalmente listar los grupos de pacientes que pueden beneficiarse de una evaluación con OEA diagnósticas. Bueno, entonces pienso que para iniciar es importante hacer un repaso muy breve de los conceptos básicos de anatomía y fisiología y, por qué no, algunas suposiciones de las OEA. Esto puede ser pues un buen punto de partida para el tema. Es importante tener un entendimiento básico para medir y analizar de forma correcta los resultados de OEA. Entonces aquí tenemos un diagrama del oído, el oído externo, el tímpano, el oído medio y la cóclea. Sabemos que las autoemisiones acústicas son generados por el movimiento de las células ciliadas externas en la cóclea cuando está en un sano funcionamiento, y estas se dan en respuesta a un estímulo externo. Por lo tanto, se requiere un oído externo y también un oído medio sanos para un registro preciso de esas pequeñas amplitudes de sonido, las cuales pueden variar de menos 10 decibeles SPL hasta más 30 decibeles SPL en oídos en un funcionamiento sano. Si desenrollamos la cóclea y hacemos un corte, veremos varias particiones de la cóclea, y es en la partición media donde encontramos la escala media, que es en la que estamos más interesados. Aquí estamos viendo el movimiento de fricción de la membrana tectoria sobre las estereocilias de las células ciliadas externas. Este movimiento de fricción es el que causa que las células ciliadas externas respondan al sonido, desencadenando un potencial eléctrico y enviando las señales desde el nervio auditivo por toda la vía auditiva hasta el cerebro. Aquí tenemos la membrana basilar y tres filas de células ciliadas externas y una fila de células ciliadas internas. Cuando la membrana tectoria hace la fricción a lo largo de la estereocilia de las células ciliadas externas en respuesta al sonido, esto es lo que desencadena pues, la amplificación y la propagación de los sonidos a lo largo de la membrana basilar.
Entonces, ya que las autoemisiones acústicas son la energía que proviene del movimiento de las células ciliadas externas, que regresa a través del sistema del oído medio hasta el conducto auditivo, si hay un daño o hay ausencia de células ciliadas externas en la región de estimulación, entonces no se producirán autoemisiones acústicas. Ahora bien, vamos a ver el rol específicamente del oído externo y el oído interno en la medición de las autoemisiones acústicas. Si empezamos con el oído externo, o más puntualmente el conducto auditivo externo, esta es la interfaz entre la sonda y el sistema auditivo. También es donde va a ocurrir la salida del estímulo y además donde se van a registrar las OEA. Entonces, cualquier condición patológica o no patológica afectará el registro. Por lo tanto, cuando realizamos OEA es importante considerar varios aspectos. Por ejemplo, si hay una gran cantidad de cerumen o suciedad en el conducto auditivo. ¿Cómo es la forma del conducto auditivo? Pues la señal o los puertos de registro pueden bloquearse contra la pared del canal. Asimismo, debemos verificar un buen ajuste de la sonda. Si la sonda no se ajusta correctamente, esto significa una fuga, lo cual llevará a una filtración de ruido ambiental en el registro y pues no queremos eso. Además, es importante para la confiabilidad del retest en las pruebas diagnósticas. Necesitamos recordar que el oído medio y el oído externo desempeñan un gran papel en la habilidad de registrar unas autoemisiones acústicas con precisión. Entonces, aquí vemos en el diagrama que a diferencia de pruebas como la audiometría, que solo requieren una transmisión de avance hacia el sistema auditivo, en este caso la prueba de autoemisiones acústicas tiene dos sistemas, uno de avance, que es el estímulo dirigiéndose hacia la cóclea, y uno de reversa, que es la respuesta que proviene generada desde la cóclea, las autoemisiones acústicas propiamente dichas, que atraviesan el sistema del oído medio y llegan hasta el conducto auditivo. Ahora, el oído medio causa una pérdida de hasta 30 decibeles de energía de las autoemisiones acústicas desde la cóclea hasta el conducto auditivo externo, y esto es en un oído sano. Entonces, cualquier problema del oído medio tiene un efecto significativo en la amplitud de las OEA. Esto nos lleva a conocer la importancia del oído medio y es importante pues estar seguros de hacer un análisis preciso. Por lo que hay que considerar factores como las presiones negativas en el oído medio, cualquier desorden de oído medio, perforación de la membrana timpánica, y esto nos lleva a que puede ser beneficioso realizar previamente una timpanometría o incluso, si es posible, una timpanometría de banda ancha o una medición de absorbancia para tener este panorama antes de realizar las OEA. Veamos ahora el efecto de la cóclea. Entonces, las células ciliadas externas actúan como pequeños preamplificadores mecánicamente activos que incrementan la energía en la cóclea. Entonces, tienen un factor de amplificación. La movilidad de las células ciliadas externas resalta la sensibilidad auditiva, la selectividad frecuencial y es un amplificador natural, es un amplificador coclear, sumando hasta 60 decibeles de ganancia para estímulos de baja intensidad y un punto de resonancia más alto. Es decir, nuevamente reitero, como lo dije previamente, que las OEA son energía del movimiento de las células ciliadas externas regresando al conducto auditivo. Por lo tanto, si no hay células ciliadas externas, no habrá OEA. La función de las células ciliadas externas es amplificar los sonidos de un nivel suave. Por lo tanto, las autoemisiones acústicas son sonidos de un nivel suave generados por las células ciliadas externas dentro de la cóclea en respuesta a un estímulo auditivo.
Esto nos lleva a concluir que las fotoemisiones acústicas reflejan la actividad de las células ciliadas externas y la integridad funcional de estas células son esenciales para la generación de las OEA. Asimismo, la integridad de la estría vascularis también es importante para la generación de las OEA, pues su función es mantener los gradientes electromecánicos esenciales de la cóclea para un normal funcionamiento de las células ciliadas externas. Cuando la energía sonora alcanza la cóclea y mueve la membrana basilar, suceden unos eventos en las células ciliadas externas. El primer evento es la deflexión de la estereocilia en la parte superior de las células ciliadas externas, que conlleva una apertura de los canales de iones y la despolarización de las células. Esto hace que se vuelvan más cortas y gruesas. El segundo evento es la hiperpolarización, en la que las células se hacen largas y delgadas. Este movimiento vertical causado por la membrana basilar conlleva a una mejor sensibilidad y selectividad frecuencial. Es decir, que esta motilidad de las células es la que incrementa la sensibilidad auditiva, la selectividad frecuencial y nos da un amplio rango dinámico. Asimismo, las fotoemisiones acústicas están presentes en casi todos los oídos normoyentes y cuando estas están ausentes nos indican una pérdida auditiva o una patología del oído medio.